Módulo 4. La capa física. Objetivo del módulo: conocer el propósito de la capa física, conocer sus características, estudiar el cableado de cobre, dentro del cableado de cobre el cableado UTP, también conocer el cableado de fibra óptica y conocer los medios inalámbricos. El propósito de la capa física. Antes de que pueda ocurrir cualquier comunicación de red, se debe establecer una conexión física en una red local. Esta conexión puede ser cableada o inalámbrica, dependiendo de la configuración de la red. Esto generalmente se aplica si usted está en una oficina corporativa o una casa. Una interfaz de red, NIC, Network Interface Card, conecta un dispositivo a la red. Esta tarjeta de interfaz de red puede ser cableada o inalámbrica. Algunos dispositivos pueden tener una sola NIC, mientras que otros pueden tener varias NIC. No todas las conexiones físicas ofrecen el mismo nivel de rendimiento. Continuamos con la capa física. Transporta bits a través de los medios de red. Acepta una trama completa de la capa de enlace de datos y la codifica como una serie de señales que se transmiten a los medios locales. Bien, recuerden la capa 2 del modelo OSI, es la capa de enlace de datos. Allí el PDU se llama trama, o en inglés frame. Esta trama baja la capa 1, se codifica entonces como una serie de señales, como bits que se transmiten por el medio de comunicación. Este proceso mencionado es el último paso en el proceso de encapsulación. Bien, un pequeño recuento o repaso de el modelo de TCP/IP. Acá tienen, por ejemplo, cómo un servidor web envía datos a un cliente web. Aquí los datos se tienen que encapsular de la capa de aplicación. Se encapsulan en la capa de transporte con una cabecera TCP o una cabecera de la capa de transporte. Esto se convierte en un segmento. Ese segmento se encapsula nuevamente en la capa de internet. Se le agrega el encabezado de internet, que puede ser el encabezado IP. A ese resultante se le llama paquete, y ese paquete se le encapsula nuevamente en la capa de enlace de datos, que es Ethernet. Ethernet se agrega un encabezado de Ethernet y luego al final también una verificación de datos. A ese resultante se le llama frame o trama, y luego esa trama se envía como bits en el medio de comunicación. Características de la capa física. Bien, la capa física es la primera capa de abajo hacia arriba en el modelo OSI. Los estándares de la capa física son implementados en hardware y son gobernados por muchas organizaciones, incluyendo ISO, que es la Organización de Estándares Internacional, EIA, que es la Alianza de Industrias de Electrónica Americana, TIA o TIA, que es la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, ITU-T es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y el "-T" significa la normalización de las telecomunicaciones, la estandarización. Recuerden, ANSI
el Instituto Nacional Americano de Estándares y la IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Son estas organizaciones que gobiernan los estándares en la capa física. Las capas superiores, que generalmente se implementan en software, son gobernados, por ejemplo, por otras organizaciones como la IETF, que es el Grupo de Trabajo de Ingeniería en Internet. Los estándares en capa física abordan tres áreas funcionales: los componentes físicos, la codificación y señalización. Entonces tenemos que saber cuáles son los componentes y la diferencia entre codificación y señalización. Los componentes físicos entonces son dispositivos de hardware, medios de transmisión y otros conectores que transmiten las señales que representan los bits. Los componentes de hardware, como la interfaz de red o NIC, interfaces y conectores, materiales del cable, diseños del cable, todo eso está especificado en estándares asociados con la capa física. Bien, ahora veamos qué es codificación. La codificación convierte la secuencia de bits en un formato reconocible por el siguiente dispositivo en la ruta de red. Entonces es un formato. Entonces los bits tienen que estar en cierto formato. Esta codificación proporciona patrones predecibles que pueden ser reconocidos por el siguiente dispositivo. Ejemplos de métodos de codificación incluyen, por ejemplo, Manchester, que se usó en el Ethernet más antiguo y es el que se muestra en la figura. También otros ejemplos como 4B, 5B, 8B y 10B. Bueno, aquí en la figura pueden ver, en teoría, los bits 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, pero la codificación en voltaje versus tiempo, en el eje X el tiempo, en el eje Y el voltaje. Esta línea del medio es el voltaje 0. Bueno, en términos de modulación, Manchester es una modulación por desplazamiento de fase o PSK. Entonces aquí se hace variar la fase de la portadora. Por ejemplo, veamos acá 0, 0. La portadora tiene un comportamiento normal. Baja, luego sube, luego baja. Pero cuando hay un cambio de 0 a 1, la fase tiene que cambiar. Por eso que en esta parte, en la transición de 0 a 1, ya no vuelve a subir, la fase cambia y continúa abajo. Luego sube y en 1, 1 no hay cambio, por lo tanto la portadora tiene un comportamiento normal en su fase. Sube, baja, sigue subiendo. Y en el cambio de 1 a 0, la fase cambia. Por eso es que continúa nuevamente arriba un ciclo. Y así sucesivamente. Considerando que en Manchester el voltaje 0 está en esta línea y la portadora va de un voltaje positivo a un voltaje negativo. Pero también hay otros tipos de codificación como 8B y 10B, que básicamente, por ejemplo, en 8B, 10B, mapea palabras de 8 bits a símbolos de 10 bits. Bueno, y si profundizan más en este tema,
necesita menor ancho de banda que Manchester. Bien, ahora veamos qué es señalización. Entonces, señalización es el método cómo se representan los valores de bits 1 y 0 en el medio físico. El método de señalización varía en función del tipo de medio que se utilice. Puede ser cobre, fibra óptica o un medio inalámbrico. Arriba, por ejemplo, los pulsos de luz que se enviarán por un cable de fibra óptica. O cómo se enviarán las señales que viajan a través de un cable de cobre. Si es que es cobre, serán señales eléctricas, cómo se enviarán. Y si son señales inalámbricas, cómo se enviarán estas señales inalámbricas como señales electromagnéticas a través del aire. Bueno, y como recuento, hay que ver cuál es la diferencia entre codificación y señalización. Básicamente en codificación es cómo nosotros convertimos los bits, cómo convertimos los ceros y unos en un formato reconocible. Cómo convertimos esos bits en un formato reconocible. Y la señalización es básicamente cómo representar estos valores, pero ya directamente en el medio físico. Ya cómo es que se va a generar la señal eléctrica, la señal electromagnética o el pulso de luz directamente en el medio físico. El ancho de banda. Bandwidth o ancho de banda es la capacidad que tiene un medio para enviar datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que puede fluir de un lugar a otro en un periodo de tiempo determinado. Ojo, ancho de banda digital. ¿Cuántos bits se pueden transmitir en un segundo? Ancho de banda digital. Las propiedades de los medios físicos, las tecnologías actuales y las leyes de la física juegan un papel importante para determinar el ancho de banda. Bien, entonces el ancho de banda generalmente se mide en hertz, en megahertz, pero el ancho de banda digital, bits por segundo. Tenemos BPS, que es B minúscula, que son bits, 1 bit por segundo. Los prefijos K es kilo, que es 1000, mega, 1.000.000, giga, 1.000.000.000 y tera, 1.000.000.000.000. Con el prefijo correspondiente en cada uno. Por ejemplo, mega 10 a la 6, giga 10 a la 9, tera 10 a la 12, bits por segundo. Bueno, también hay que conocer terminología como latencia, la cantidad de tiempo, incluidos los retrasos, para que los datos viajen de un punto a otro. Es decir, es el tiempo que demora un mensaje en llegar desde el origen al destino. Ese tiempo se llama latencia. Rendimiento, la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. El rendimiento es la cantidad de bits que se pueden enviar por un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, desde un origen hasta un destino se puede medir
los bits por segundo que se envían. ¿Ok? La capacidad de transferencia útil es la medida de los datos utilizables transferidos durante un periodo de tiempo determinado. Es lo que se llama goodput, que es la carga útil, que es el rendimiento menos la sobrecarga de tráfico. Entonces ya sabemos que el rendimiento es los bits por segundo que se envían los datos, pero hay que restarle la sobrecarga de tráfico. Recuerden que en el proceso de encapsulación se agregan cabeceras que son información para los protocolos de comunicación. Entonces hay que restarle esa información porque solo queremos medir los datos que son utilizables. ¿Ok? El cableado de cobre tiene ciertas características y es el tipo más común de cableado utilizado en las redes de hoy en día, porque es económico, fácil de instalar y tiene baja resistencia al flujo de la corriente eléctrica. El problema que tiene es la atenuación, es una limitación. Cuanto más tiempo tengan que viajar las señales eléctricas, más débiles se vuelven. Es decir, a mayor longitud del cable, mayor tiempo de viaje de las señales eléctricas y por lo tanto esas señales llegan más débiles. La señal eléctrica es susceptible a la interferencia de dos fuentes que la pueden distorsionar y dañar. Una de ellas, una interferencia es la interferencia electromagnética o EMI y la interferencia de radiofrecuencia RFI y también crosstalk. Crosstalk es la conversación cruzada. Bueno, EMI y RFI son sinónimos. Es la interferencia electromagnética e interferencia de radiofrecuencia son sinónimos. Y es cuando hay un componente externo al cableado de cobre. Por ejemplo, un motor eléctrico que se enciende y genera como una especie de señales electromagnéticas, actúa como una antena que emite señales electromagnéticas a ciertas frecuencias. Y esas señales electromagnéticas que viajan por el aire pueden crear interferencia en el cableado de cobre. Y crosstalk, que es la conversación cruzada, es cuando hay cables que están muy cercanos o juntos, entre ellos mismos se pueden interferir, ¿no? Cables de cobre que están juntos pueden interferirse entre ellos. ¿Cómo se pueden mitigar estos problemas? Hay que cumplir los límites de longitud de cable para mitigar la atenuación. Por ejemplo, un cable UTP con tecnología Ethernet podría tener un límite de 100 metros. Si superamos esos 100 metros, la atenuación empezará a causar problemas. También hay cables que mitigan los EMI y RFI mediante el uso de blindaje metálico y conexión a tierra. El blindaje metálico y la conexión a tierra en los cables de cobre permite mitigar EMI y RFI. Recordemos que un blindaje metálico sin conexión a tierra no estaría protegiendo de las interferencias. Algunos tipos de cable mitigan la diafonía girando cables de par de circuitos opuestos juntos. Entonces se usa ese par trenzado para evitar la diafonía o crosstalk o conversación cruzada.
Por ese motivo se tiene el cable UTP que tiene par trenzado. Bien, aquí están los tipos de cableado de cobre. Por supuesto hay más. Acá hay 3 ejemplos. El primero es UTP, un Shared Twist Pair, que es par trenzado sin escudo. Pueden ver los pares trenzados para evitar crosstalk o conversación cruzada. Y no tiene una pantalla metálica. De alguna forma no tiene esa protección contra las interferencias electromagnéticas. Pero a la derecha el mismo par trenzado, pero se le llama shield, que es con escudo. Por eso ya no se llama UTP, se llama STP, Shield Twist Pair, que es el par trenzado con escudo. Y este escudo metálico es el que lo protegerá de la interferencia electromagnética. Obviamente ese escudo tiene que estar conectado a tierra para poder cumplir su función. También tenemos el cable coaxial, que es un conductor de cobre que va con un aislante y protegido con una pantalla de cobre también. Que esta pantalla obviamente también tiene funciones de evitar las interferencias electromagnéticas. Bien, ahí tenemos el UTP, el par trenzado sin escudo o sin blindaje. Es el medio más común, usa conectores RJ45 y se usa para interconectar hosts, que los hosts son los clientes, las computadoras, también para dispositivos intermediarios, que son los routers, los switches. Características: tiene una cubierta exterior de PVC que solo tiene funciones de protección. Los pares trenzados ya sabemos que evita interferencia. Y tiene aislamiento de plástico codificado por colores. Entonces cada par tiene un color distinto. Por ejemplo acá naranja con blanco naranja, verde con blanco verde, azul con blanco azul y el marrón con blanco marrón. STP, que es el mismo par trenzado pero con blindaje, puede también el blindaje estar por pares. El blindaje puede cubrir a los 4 pares, pero también puede existir un blindaje que cubra cada par individualmente. Entonces hay variaciones, ¿okay?, de STP. Obviamente tiene mejor protección contra interferencias o ruido que UTP. Estará más caro. Es más difícil de instalar porque sabemos que tiene que haber una conexión a tierra de este material metálico, de este escudo. Tiene que tener una conexión a tierra, por lo tanto, obviamente es más difícil hacer la instalación del conector. Usa también conectores RJ45. También sirve para conectar los hosts y también para dispositivos intermediarios. Y tiene otras características como tiene una cubierta exterior que está acá, que es la de PVC, la cubierta que lo protege. La lámina o escudo que le proporciona protección contra EMI y RFI. Una de las variaciones que tiene escudo de aluminio para cada par, como ven en la imagen.
y también tiene codificación por colores. El cable coaxial tiene una cubierta de cable exterior para evitar daños físicos y menores. Es esta cubierta que solo tiene la función de proteger. Tiene una trenza de cobre tejida, que es esta protección exterior de cobre, en la número 2. O puede ser también una lámina metálica, también puede ser una lámina. Actúa como segundo cable en el circuito y también como escudo para el conductor interno. Entonces el coaxial está conformado por dos cables, el conductor interno y esta lámina o trenza metálica que actúa como segundo cable para el circuito, pero también de escudo, de protección contra las interferencias. Tiene una capa de aislamiento de plástico flexible, que obviamente para que no se junten los conductores, el interno y el externo, hay un aislamiento flexible. Y el conductor de cobre transmite las señales electrónicas. Generalmente el conductor interno, por donde se transmiten las señales, y el conductor externo, que actúa como una tierra, o para cerrar el circuito. Bueno, hay tipos de conectores para coaxial como el BNC, el tipo N, el tipo F. Por ejemplo, para instalaciones inalámbricas, para conectar las antenas. También cuando se da el servicio de internet por cable, ¿no? Cómo llega a tu hogar un cable coaxial. O en el caso de HFC, que es el híbrido de fibra óptica con cobre, también en el hogar puede llegar un cable coaxial para brindar el servicio. Bueno, más cableado UTP tiene 4 pares, son 8 conductores, pero trenzados en 4 pares. Y están codificados por color. Bueno, como es UTP, no tiene blindaje. Bueno, y se tiene el concepto de cancelación, que cada cable en un par de cables utiliza polaridad opuesta. Un cable es negativo y el otro es positivo. Están trenzados o retorcidos juntos y los campos magnéticos efectivamente se cancelan entre sí y fuera de EMI y RFI. Como habíamos indicado, el trenzado hace que se cancele estos campos magnéticos que se generan. Y ojo que existe una variación del trenzado por distancia de cada uno de los pares, porque cada cable se tuerce en una cantidad diferente. Vean cómo el marrón tiene menos giros que el azul, por ejemplo. Entonces cada trenzado también es distinto. Estándares. Para UTP se usa TIA e IA. Bueno, TIA e IA 568 estandariza este cableado UTP. Te dice qué tipos existen, qué longitudes son permitidas, qué conector se usa, cómo se termina un cable, cómo se hace la conexión y qué métodos de prueba se usan. Bueno, hay categorías.
Eh, Acá se muestra hasta la categoría 6, pero tenemos también categoría 7, que es la actual, ¿ok? Se usa categoría 7. Pero los estándares eléctricos, es decir, las señales que viajan por este cable de cobre, ¿quién las establece? La IEEE. Porque hay factores que pueden calentar el cable y otros temas que son ya temas más eléctricos. Bien, los conectores, el RJ45. Aquí arriba se ve el conector, que en inglés plug, y acá abajo el enchufe o receptáculo, que en inglés sería jack. ¿Okay? Plug y jack o conector o receptáculo. Muy bien, tienen una terminación, un crimping arriba mal hecho, en que la cubierta de protección no está dentro del conector, y aquí abajo se puede ver una correcta terminación donde la cubierta de protección está dentro del conector. Bueno, hay dos tipos de normas, la 568A y la 568B. Recuerden que esto se establece por TIA y EIA, ¿okay? Esta norma de acá. TIA y EIA 568, pero hay dos, la 568A y la 568B. La diferencia entre las dos es que la A empieza con, en los pines 1 y 2 se tiene blanco, verde, verde, y en los pines 3 y 6 se tiene naranja, blanco y naranja, pero en 568B se intercambia el 1 por el 3 y el 2 por el 6, ¿no? En los colores. El 4 y el 5 permanecen en el mismo color, que son los azules, y el 7 y el 8 permanecen en el mismo color, que son los marrones. Pero se intercambia, repito, en A y B, se intercambia el 1 con el 3 y el 2 con el 6. Entonces, si quieres hacer un tipo de cable, un cable directo, o en inglés straight through, este cable directo tiene en ambos extremos 568A, en ambos extremos usas la A, o en ambos extremos usas la B, pero tienen que ser en los extremos la misma norma, que sirve para conectar un host a un dispositivo de red, por ejemplo, una computadora o un switch. Pero también se tiene el cruzado o crossover. En un extremo pones A y en el otro extremo pones B. Por ejemplo, se usa de conmutador a conmutador, de host a host o de enrutador a enrutador. Cuando conectas de un switch a otro switch, generalmente se usaba un cable cruzado, o de computadora a computadora se usaba un cable cruzado, pero acá tenemos una nota que es muy importante. Ahora la mayoría de las NIC o tarjetas de red utilizan Auto MDIX para detectar el tipo de cable y la conexión completa. Es decir que si quieres conectar una computadora a otra computadora o un switch a otro switch, la tecnología Auto MDIX te permite que, aunque uses un cable directo, se pueda realizar, se pueda completar la comunicación. Es como una autodetección que te evita de ese problema de usar un cable cruzado a veces y a veces un cable directo. Se autodetecta. Por eso el concepto de cable cruzado ya queda depreciado para equipo moderno, pero para equipo antiguo debes tener un cable cruzado
Listo. Ok, también hay un cable de consola. Este cable de consola propietario de Cisco conecta un puerto de serie de una computadora a un puerto de consola de un router o de un switch. Bueno, este cable de consola para realizar las primeras configuraciones en un dispositivo. Bueno, veamos la fibra óptica, que no es tan común encontrarla como el UTP. El UTP es más popular porque la fibra óptica cuesta más. Es ideal para algunos escenarios en redes. Por ejemplo, si el cable UTP tenía un límite de 100 metros, la fibra óptica puede llegar a mayor distancia. Tiene sus propiedades y es menos susceptible a atenuaciones y completamente inmune a EMI y RFI. Entonces, como la señal que viaja es la luz, es inmune a las señales electromagnéticas. Y la atenuación es mucho menor que un cable de cobre. Se usan hebras flexibles y finas de vidrio muy puro. La fibra óptica se hace de silicio, germanio y material plástico. Y bueno, sabemos que el silicio que es el componente principal del vidrio. Las señales de luz pueden utilizar un láser o LED que codifica los bits como pulsos de luz. Obviamente el láser es la amplificación de luz, es más potente que un simple LED. El cable de fibra óptica actúa como una guía de onda para transmitir luz entre dos extremos con una mínima pérdida de señal. El concepto básico de la fibra óptica. Bueno, tenemos dos tipos de fibra, monomodo o en inglés single modes, que tienes una fibra que tiene un núcleo de 9 micrómetros o 9 micrones. Ya sabemos que micro es 10 a la menos 6, es 9 por 10 a la menos 6 metros, es el grosor de ese núcleo, es bastante pequeño. Bueno, y el revestimiento de fibra también, y el revestimiento de la fibra tiene 125 micrómetros de diámetro, un poco más grande que el núcleo, más grande que el núcleo. Bueno, y la protección externa que está allí, que no forma parte de la fibra óptica. Bueno, y generalmente viaja un haz de luz por la fibra monomodo, por el núcleo. Ya sabemos que la refracción es el fenómeno que permite que el haz de luz no salga de la fibra, el fenómeno de la refracción. Pero también tenemos la fibra multimodo o de modos múltiples, multimodo o de modos múltiples, en inglés multimodes, donde viajan varios haces de luz por el núcleo. El núcleo, para que viajen varios haces de luz, tiene que ser más grueso, más ancho que la monomodo. En este caso el núcleo tiene entre 50 y 62.5 micrómetros. El revestimiento se mantiene en 125 micrómetros de diámetro. Ok, y bueno, en caso de monomodo necesitas un núcleo pequeño y utiliza como fuente de luz láseres que son costosos y se usa en aplicaciones de larga distancia, cuando quieres abarcar varios kilómetros. Y en el caso de la multimodo, el núcleo es más grande, utiliza fuentes de luz como LED que son menos caros. Y los LEDs sabemos que lanzan varios haces de luz en diferentes ángulos.
pero se pueden, no vas a abarcar varios kilómetros, vas a abarcar, por ejemplo, 550 metros, pero a una velocidad muy buena como 10 gigabits por segundo. Bueno, hay un fenómeno que se llama dispersión, que puede ser perjudicial, porque el aumento de la dispersión significa una mayor pérdida de la intensidad de la señal. Entonces, la dispersión provoca que haya atenuación, haya pérdida de esta señal de luz. MMF es multimodo, tiene mayor dispersión que SMF, que es monomodo, ¿no? Obviamente, multimodo tiene mayor dispersión, mayor atenuación que monomodo. Por eso que se considera una distancia máxima para multimodo de 550 metros y para monomodo hablamos mayores distancias a kilómetros. Bueno, la fibra óptica se utiliza en 4 tipos de industrias: redes empresariales, por ejemplo en el backbone. ¿Qué es el backbone? El cableado principal, el de columna vertebral, ¿no? Es el cableado principal de una red empresarial. FTTH, que es fibra hasta el hogar. Las siglas en inglés, en español, traducirlo al español sería fibra hasta el hogar, para proporcionar servicios de banda ancha a hogares y pequeñas empresas. Redes de larga distancia que usan los proveedores de servicio para conectar países y ciudades. El cableado submarino, que proporciona soluciones confiables de alta velocidad y capacidad, que sobreviven en entornos submarinos y cubren distancias transoceánicas. Bueno, algunos conectores, por ejemplo el ST, que es un conector redondo, ¿no?, que se le llama de punta directa. Pueden ver cómo la punta sale. ¿Ok? También tienen el conector SC, que es el conector de subscriptor, por eso se llama SC. Subscriber Connector, conector de subscriptor. Y también el LC, que es un poco más pequeño que el SC, ¿no? Pero el SC es rectangular, el LC también rectangular, pero pequeño. Y un ejemplo de LC multimodo duplex, duplex porque son dos fibras. Bueno, también tienen el conector SC, aquí en multimodo, un patch cord, pueden ver acá completo, luego un patch cord o LC, ok. También aquí ST, conector ST en un lado y en el otro lado LC. Y el último ejemplo, un conector ST en un lado y en el otro lado SC. Son variaciones de cables que pueden haber con distintos conectores. Entonces nos indica que la cubierta amarilla para monomodo y naranja o aqua es uno parecido a turquesa para multimodo. Repito, amarillo para monomodo y naranja o aqua para multimodo. Bueno, a una comparación de la fibra versus el cobre. La fibra se utiliza para red troncal o de alto tráfico. La red troncal es la red principal, el cableado principal. Y también punto a punto en conexiones de distribución de datos. También para interconectar edificios, ¿no? O sea, la fibra óptica se utiliza generalmente para conexiones principales, para conexiones importantes, que van a llevar alto tráfico. Por ejemplo, en ancho de banda UTP estamos entre 10 megabits por segundo a 10 gigabits por segundo,
mientras que la fibra puede llegar a 100 gigabits por segundo. La distancia en UTP 100 metros máximo, en fibra hasta 100 kilómetros. Okay, la inmunidad a EMI y RFI, UTP baja inmunidad a las interferencias, la fibra óptica totalmente inmune a interferencias electromagnéticas. Peligros eléctricos, una inmunidad baja porque siempre hay peligro de electrocución con cableado de cobre, porque viajan señales eléctricas, pero en fibra óptica totalmente inmune al peligro eléctrico, ya que viaja luz y no señales eléctricas. Costos, UTP es más barato, bajo costo, y fibra óptica costo alto. Habilidades de instalación. Para UTP es fácil de instalar, y para cableo de fibra óptica necesitas mayor capacitación, personal más capacitado para hacer una conexión de fibra óptica. Precauciones de seguridad. Pocas precauciones de seguridad para conectar UTP, porque es un cableado duro, bastante manejable, mientras que la fibra óptica tiene precauciones más altas, ya que se tiene que realizar con mayor cuidado. Medios inalámbricos. Ahora tenemos que ver las comunicaciones inalámbricas, y transporta señales electromagnéticas que representan dígitos binarios usando frecuencias de radio o microondas. Es la mejor opción de movilidad, es decir, para dispositivos móviles, obviamente, porque no estás conectado a un cable. Algunas limitaciones. El área de cobertura. El área de cobertura puede verse afectada por las características físicas del lugar donde se esté usando esa tecnología. Puede haber áreas limitadas, ¿no?, de a 10 metros a la redonda o 30 metros a la redonda. Entonces pueden haber problemas en la cobertura. La interferencia, sí es susceptible a la interferencia y puede ser interrumpida por muchos dispositivos comunes, es decir, que hay varias señales inalámbricas que están ocupando el aire, el campo electromagnético, entonces es susceptible a las interferencias. La seguridad. La comunicación inalámbrica no requiere acceso a una cadena física, por lo que cualquiera puede acceder a la transmisión. Es decir, las señales que tú envías al aire pueden ser interceptadas por otra persona, entonces es un problema de seguridad. Las WLAN, WLAN significa LAN inalámbrico o Wireless LAN, LAN inalámbrico, o sea, una red de área local inalámbrica. Funcionan en semiduplex, lo que significa que solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez. Entonces, obviamente que no puedes enviar y recibir al mismo tiempo. O solo envías o solo recibes. Eso es semiduplex. Y si muchos usuarios están usando la WLAN al mismo tiempo, obviamente el rendimiento baja, ¿no? El ancho de banda se reduce. Bueno, hay tipos de medios inalámbricos. La industria tiene estándares que lo regula IEEE y cubren tanto temas de la capa física. Por ejemplo, cómo se tienen que codificar los datos, a qué frecuencia e intensidad deben transmitirse, qué requisitos se necesita para la recepción y decodificación de las señales, y cómo se deben diseñar y construir las antenas. Eso lo regula generalmente la IEEE. Por ejemplo, Wi-Fi, que es la IEEE 802.11,
Tiene versiones como la B, la N, la G, la AC, pero en general IEEE 802.11 es Wi-Fi, lo que conocemos como WLAN o LAN inalámbrica. Tenemos Bluetooth, que es la red inalámbrica de área personal, o WPAN, que es las siglas para red inalámbrica de área personal, que la rige IEEE 802.15, que conocemos que sirve para conectar dispositivos cercanos como un mouse, un amplificador, un amplificador de audio. WiMAX, que es la IEEE 802.16, que usa una topología punto a multipunto para proporcionar acceso inalámbrico de banda ancha. Que WiMAX tiene mayor rango que Wi-Fi. Y ya saben que Wi-Fi es una LAN inalámbrica, tiene un rango de 10 a 20 o 30 metros, de acuerdo a la cantidad de obstáculos que haya. Pero WiMAX tiene mayor alcance porque está hecho para servicios de banda ancha inalámbricos. También tenemos Zigbee, que se aplica en la industria, en la 802. Que es la 802.15.4. Así es, 802.15.4. Son comunicaciones de baja velocidad, bajo consumo de energía y se utiliza en el tema de Internet de las Cosas o IoT. Obviamente Wi-Fi también se utiliza en IoT, pero Zigbee como que el tema de baja velocidad y bajo consumo de energía es muy importante. Bueno, para la WLAN o LAN inalámbrica se requiere los siguientes dispositivos. Un access point o punto de acceso inalámbrico, que es como un concentrador o vamos a llamarlo de forma simple un switch inalámbrico. Bueno, obviamente este access point tendrá que conectarse de alguna forma a la infraestructura cableada con cobre o con fibra óptica, pero para los clientes, en el lado de los clientes es completamente inalámbrico. Adaptadores NIC inalámbricos, que son las tarjetas de red inalámbricas, que le permiten a los hosts conectarse a la red. Bueno, hay bastantes estándares de WLAN. Los administradores de red deben desarrollar y aplicar políticas y procesos de seguridad estrictos para proteger las WLAN. Ya sabemos que hay un problema de seguridad en la tecnología inalámbrica porque sabemos que las señales electromagnéticas que están en el aire pueden ser interceptadas. Es un problema de seguridad. Bueno, un resumen de lo que se ha aprendido, el tema de la capa física, el cableado UTP, STP, eh, también la fibra óptica, la tecnología inalámbrica. Muchas gracias, amigos.